Y ahora hablamos del liberalismo y tú decías que si la conversión o que sí. No, yo he sido siempre liberal. Para mí, la autonomía empieza en el otro. Si eres capaz de reconocer que tu vecino tiene derecho a todo, lo que no sea lesionarte a ti, empiezas pidiendo la libertad de tu vecino y dices que estás dispuesto a morir con tal de que tu vecino no sea atropellado o pisoteado, creo que entonces ya estás en la senda liberal. Y creo que esa es la senda que mi padre y mi madre me enseñaron desde pequeño y de la cual no me he desviado. Técnicamente se podría decir que fui un nácrata, un anarco, pero un anarco realista, no un anarco tontorrón, de estos de no, todo lo ponemos en común y todo va muy bien y tal. Nunca pensé que las cosas fueran tan simples. He dado 2 entrevistas antes de esta charla. Todas de alguna manera incluían extrema, ultra, derecha, izquierda, fascismo y normalmente incluían también la palabra populismo. Mi último artículo publicado se llama La prueba del 5 y desafío a que alguien construya un discurso político sin emplear esas 5 palabras que les he mencionado. Ultra, extrema, izquierda, derecha, fascismo. Lo intentaron los 2 periodistas y quedaron enmudecidos cada vez que se levanta la mano, diciendo, acaba usted de incurrir en un problema. Porque naturalmente todo el resto de las palabras del mundo, tienen sinónimos. Si digo amor, pues devoción, cariño, afecto, etc. ¿Por qué demonios con izquierda no pasa eso? Y con derecha tampoco. ¿No será que las palabras han dejado de ser palabras y se ha convertido en una especie de grumo donde se expresan sentimientos atropellados, básicamente de estás con el hombre o estás contra el hombre? ¿Quiénes empezaron a decir que estás con el hombre o estás contra el hombre? Pues a mi juicio, la secta esenia, hacia el 70 a.C., fue la primera manifestación por escrito de que estaba mal redactado el 7º mandamiento, que los cristianos tenemos como no hurtarás, no robarás, y los esenios lo sustituyeron por no practicarás el comercio. De allí, una de las derivaciones de la secta esenia fue la más famosa, la más reconocida, sobre todo porque está no solo en el Nuevo Testamento, sino en autores como Flavio Josefo, Juan Bautista, el primo de Jesús, según las tradiciones. De Juan Bautista se cuenta que si tienes una capa, pártela por la mitad y repártela. Imagínense ustedes que la capa protege justamente porque es la capa. La mitad de la capa no protege nada. Y un cuarto de la capa, imagínense, o sea, sirve quizá como sombrerito. Pero el principio es este, el principio es comparte, comparte. Siempre tuve en claro que en cuestión de riqueza lo fundamental es producirla, no repartirla. Todos los problemas que se derivan del, digamos, el fenómeno clasificado como lucha de clases, revolución, se vinculan con el reparto de la riqueza y no con la creación de riqueza. Distinguir entre capitalización real y capitalización imaginaria nos daría para otra charla entera y no daría con otra charla entera. De modo que como estamos aquí hablando del liberalismo, les propongo para empezar que combatir la pobreza no hay más que un camino, y es crear riqueza. Que cuanto más ricos haya, menos pobres habrá. Porque en el modelo antiguo, que es de sociedad clerical militar,
naturalmente la riqueza es excluyente. Como no hay criadores, por ejemplo, de caballos, si hubiera criadores de caballos ya se los incauta el príncipe. No haber criadores de caballos significa que quien se queda con los existentes priva a otros de los que hay. Si construimos una sociedad no clerical militar, sino una sociedad comercial, como la que tenemos aproximadamente desde el siglo XIII en Europa, entonces no solo es que el problema no es de reparto, es que el problema es de que muchas veces nos sobran las cosas. Es decir, ¿qué hacemos con los stocks de excedentes? La economía que vino con la sociedad comercial fue una economía de sobrar. Y la economía vigente con la sociedad clerical militar, no se crean ustedes que la sociedad clerical militar es muy anterior al Imperio Romano, no. Mis investigaciones me sugieren que la sociedad clerical militar se consolida con Esparta y Asiria como grandes puntas de lanza y luego el Imperio Romano como realización. Antes, si leen ustedes a Hesiodo, por ejemplo, a Solón o a Ciro el Grande, comprobarán que los esclavos eran pocos y en ningún caso especializados, es decir, eran esclavos domésticos, pero que no había ingenieros, arquitectos, dentistas, bueno, dentistas no había, médicos, profesiones esclavas. Sin embargo, desde el Imperio Romano, la tendencia a comprar esclavos y a especializarles, es decir, a darles la carrera y luego quedarse con su dinero, es, a mi juicio, y yo no lo sabía, me tomó 17 años investigar la materia así detenidamente. A mi juicio, es la causa principal de la lenta, inexorable y terrorífica decadencia que hará que la Roma de Octavio Augusto, cuando caiga en manos del Érulo Odoacro, tenga una 20ª parte de la población que tenía en tiempos de Augusto y un 90% de ellos esclavos.